cuarto curso de matemática. Siguiendo con nuestro plan de contingencia de la facultad, hoy vamos a seguir con nuestra clase de Historia Universal y en esta noche vamos a estar estudiando a una de las culturas más brillantes que ha existido y que es la civilización de Roma. Vamos a considerar su descubrimiento, sus 3 etapas en la historia, desde la monarquía hasta llegar al imperio, pasando por la república. Vamos a conocer todo este cúmulo de legados que nos ha dejado esta civilización y que principalmente en el campo del derecho ha sido uno de los fundamentos más importantes para la utilización actual del campo legal. Roma, ubicación. Italia, cuna geográfica de Roma, es una dilatada península adentrada profundamente en el mar Mediterráneo. Este mar forma 2 mares menores que bañan las costas de la península itálica, el Adriático al este y el Tirreno al oeste. En el Tirreno desemboca el río Tíber, en cuyas orillas se fundó Roma. Periodo de la historia romana. La historia romana se divide en 3 periodos: la monarquía, desde los orígenes de Roma, desde el 21 de abril de 753 a.C. hasta la expulsión de los etruscos, año 509 a.C. Abarcó 244 años en total. El reinado fue ejercido por 7 reyes. La República, desde la expulsión de los etruscos hasta la asunción al poder por Augusto en el año 27 a.C., abarcó 452 años. El Imperio, ejercido por varios emperadores con alternativas de grandeza y decadencia, abarca desde el gobierno unipersonal de Augusto hasta la caída del último emperador, es decir, desde el año 27 a.C. hasta el año 476 después de Cristo. Habitantes de Roma. La península itálica estaba ocupada por hombres de origen incierto, los pueblos itálicos, cuyos representantes principales eran latinos, sabinos, umbros, ligures, todos de habla latina. Etruscos, de origen incierto, se ubicaron en el suelo italiano en el siglo X a.C. y formaron un poderoso dominio entre los siglos 7 y 4 a.C. Sus ciudades más importantes fueron Ceres, Velles y Tarquinas. Griegos, cartagineses y galos. Las ciudades más importantes de los griegos fueron Cumas, Nápoles, Tarento y Siracusa. Orígenes de Roma. Existen 2 versiones del nacimiento de Roma, según la leyenda y según la versión histórica. Según la leyenda, 2 hermanos gemelos, Rómulo y Remo, hijos de una doncella, Rea Silvia, y del dios Marte, habían sido depositados en una canastilla en el río Tíber. Esta fue arrastrada por el agua, pero quedó junto a una higuera a los pies del Palatino. Los gemelos fueron recogidos y amamantados por una loba en una cueva y luego cuidados por unos pastores. Ya hombres decidieron fundar una ciudad, Roma, el 21 de abril del año 753 a.C. Según la versión histórica, explica los orígenes y formación de Roma como un proceso de etapas sucesivas. En primer lugar, las aldeas latinas. Los latinos ocupaban el Lacio, una región delimitada por el río Tíber. Estos eran pastores convertidos en agricultores que vivían en rústicas cabañas. En segundo lugar, la unidad de los 7 montes o septimontium. Las aldeas latinas, en un proceso de unificación, integraron 7 núcleos o aldeas principales por la inminente entrada de los etruscos. Así protegían a las aldeas entre sí y mejoraban su ubicación geográfica. En tercer lugar, la dominación etrusca. Estas aldeas latinas no pudieron evitar el dominio etrusco. Fue entonces bajo los reyes etruscos cuando dichas aldeas alcanzaron la categoría de ciudad, es decir, Roma. Los etruscos utilizaron armas y herramientas de hierro que estaban prohibidas a los latinos.
los tres poderes fundamentales en Roma durante el periodo monárquico. El rey, elegido por el Senado, confirmada por la Asamblea, su autoridad era plena pero no despótica. El Senado, formado originalmente por 300 patricios o ciudadanos considerados como los herederos de las familias fundadoras de la ciudad. Las asambleas constituían las más genuinas expresiones de la voluntad de la ciudadanía. Las más importantes fueron la Asamblea Curiata, integrada por ciudadanos no senadores, y la Asamblea Centuriata, que significó la incorporación activa a la vida política romana de un sector cada vez más importante de la población que, perteneciendo a la plebe, había ganado posición económica mediante el comercio. Los reyes del periodo monárquico fueron Rómulo, supuesto fundador según la leyenda. Remo desapareció en una noche tormentosa y nunca más se tuvo noticias de él. Numa Pompilio, rey muy pacífico, interesado en temas religiosos. Tulio Hostilio, rey guerrero, realizó las primeras conquistas romanas, como la conquista de Alba Longa. Anco Marcio, sobrino de Tulio Hostilio, extendió la conquista romana por Galia y otros territorios. Tarquino el Viejo afianzó las conquistas venciendo a los latinos y sabinos. Servio Tulio modificó la estructura social romana basado en la sangre u origen. Tarquino el Soberbio, último rey etrusco en Roma, su tiránico gobierno despertó el odio de los pueblos latinos sometidos. Eliminada la monarquía, fue sustituida por la república, que dio cambios muy importantes en la estructura política romana. Los signos más importantes de estos cambios fueron: el ejecutivo del nuevo régimen era ejercido por el cónsul en reemplazo del rey. Se crearon nuevas magistraturas de tal manera a satisfacer las necesidades cada vez más complejas del Estado y el reclamo de los ciudadanos. Las magistraturas. Las funciones de las magistraturas romanas eran honorarias sin remuneración. Nada más importante para el ciudadano romano que el ejercicio honorable de su magistratura para ir escalando posiciones de mayor jerarquía, que constituía la llamada carrera de los honores, máxima aspiración de un ciudadano honesto. Muchas de ellas siguen hoy en día en vigencia. Así tenemos el consulado, institución netamente republicana. Su función era anual y desempeñado por 2 cónsules por turno de 2 meses. Su potestad, denominada imperium, comprendía el derecho de consultar, mandar al ejército y administrar la justicia, además de disponer del tesoro público. El Senado, organismo deliberativo, conservaba y acrecentaba su gran autoridad. Solo los patricios tenían acceso a las atribuciones del Senado, que eran múltiples y decisivas. Dirigían la política interna y externa, recibían a los embajadores, fiscalizaban la administración del tesoro y vigilaban a los pontífices. La censura, desempeñada por 2 ciudadanos, fue creada para la fiscalización de las costumbres y la moral pública. El tribunado fue creado por los plebeyos. Tenía por finalidad esencial la de amparar a los ciudadanos contra los abusos de los magistrados patricios. La pretura apareció en el siglo 367 a.C. y le fueron confiadas las altas funciones judiciales que correspondieron a los jueces. La questura estaba encargada especialmente de la custodia del tesoro público. La edilidad fueron los jefes de la policía urbana y cuidaban de los aprovisionamientos de los mercados. La dictadura fue creada para caso de máximo peligro para el país y poseía poderes absolutos, hasta de vida o muerte sobre los ciudadanos. La estructura social durante la República. Transformada las aldeas latinas en Roma, se hacen notorias las diferencias entre sus habitantes. Los patricios
constituían los ciudadanos romanos depositarios de todos los privilegios sociales, políticos, religiosos y jurídicos. Eran descendientes de los primeros pobladores que dieron origen a Roma. Solamente los patricios podían ocupar cargos públicos. Los plebeyos eran descendientes de los primeros pobladores de Lacio, sometidos sucesivamente por latinos y etruscos. Carecían de la ciudadanía romana, constituían la mayoría, pero no podían ser propietarios de tierra ni casarse con miembros del patriciado. Solo podían dedicarse al comercio y al ejercicio de los oficios. Los clientes, sometidos por la autoridad del patricio, estos individuos, generalmente extranjeros o esclavos liberados, formaban parte de la servidumbre y guardaban plena obediencia al patrono. Los huéspedes eran extranjeros y comerciantes que se encontraban de paso por la ciudad de Roma. No poseían otros derechos sociales sino el del comercio. Los esclavos quedaron sometidos a esa condición los desertores del servicio militar, las personas que no podían pagar sus deudas y los prisioneros de guerra. Consecuencia de las conquistas. Al término de sus conquistas, Roma era cabeza de un vasto dominio. Dichas conquistas trajeron notables consecuencias que podemos citar. Consecuencias socioeconómicas. Con el campesinado empobrecido, la depreciación del trabajo, pero pueblos conquistados proveyeron abundantes esclavos, vino la desocupación. Se profundizaron las diferencias socioeconómicas. Unos pocos políticos, magistrados, comerciantes, prestamistas, amasaron grandes fortunas, mientras el pueblo empobrecía cada vez más. Consecuencias políticas. El signo más evidente del resquebrajamiento del espíritu republicano constituyó la lucha por el poder personal. Este afán personalista vino a romper el tradicional acatamiento a los poderes constituidos y reveló una desordenada ambición de poder. Época imperial. La figura dominante de Roma en el año 27 a.C. fue Octavio. El Senado le otorgó el título de Augusto, palabra aplicada a una persona que indicaba su misión divina y aseguraba el acierto de todas sus medidas e iniciativas. Características más notorias del gobierno de Augusto. En lo político, devolvió al Senado su antigua jerarquía y atribuciones. Nunca abusó de sus prerrogativas. En lo económico y financiero, pacificado el imperio sin movilizaciones militares, regularizó la administración del Estado, se mejoraron y ampliaron las vías de comunicación terrestre y marítima, uniendo a Roma con todos sus dominios. Se perfeccionó la producción económica basada en la agricultura, una variada industria y el comercio. Reajustó la percepción y administración de impuestos. En lo moral, adoptó enérgicas medidas contra la inmoralidad, el adulterio y la prostitución. Impuso severas restricciones al lujo, a los festines, buscando restaurar la pureza de las costumbres y virtudes que cimentaron la grandeza de Roma. Otorgó privilegios a los matrimonios prolíferos y al mismo tiempo impuso multas a los solteros y matrimonios sin hijos. Obra material. Las grandes obras arquitectónicas que comenzó Augusto hicieron de Roma el centro principal del arte del mundo antiguo. Roma se cubrió de mármol. Los edificios más notables fueron los templos, palacios, termas, circos, anfiteatros, arcos de triunfo, acueductos. La ley de las 12 tablas. Elaboración de las 12 tablas. La elaboración de la ley de las 12 tablas se produjo hacia mediados del siglo V a.C., cuando el Senado republicano decidió enviar una comisión de 3 magistrados a Atenas para conocer la legislación del gobernante griego Solón, inspirada por el principio de igualdad ante la ley. Contenido de las 12 tablas. Se transcribe sintéticamente su contenido según lo que ha llegado hasta nosotros de la ley de las 12 tablas de acuerdo a la distribución hecha en el año 824 por Dickerson. Tabla 1 habla de la citación y comparecencia en juicio. La tabla 2 habla de las acciones de la ley, obligaciones de testimoniar. La tabla 3 habla de la ejecución contra el deudor. La tabla 4
considera la patria potestad, la tabla 5, disposición testamentaria, sucesión ab intestato, tutela, curatela, etc. Legados culturales de Roma. Roma dejó una importante huella en la historia de la humanidad, creó el más importante imperio de la historia antigua e hizo aportaciones decisivas a la civilización occidental. Religión. La antigua Roma contribuyó enormemente al desarrollo del cristianismo. El cristianismo desempeñó un papel destacado en la formación de la civilización occidental, al menos desde el siglo IV. Fueron los romanos quienes crearon los cimientos que forman la base del cristianismo y gran parte de la Biblia fue escrita en ese periodo. Alfabeto y números. El alfabeto romano, compuesto por 26 letras, se usa hasta hoy en la mayoría de los países del mundo, incluso los idiomas que no son de origen latino como el alemán, utilizan el alfabeto romano. Los números romanos creados y usados en la antigua Roma también nos han llegado y hoy en día la utilizamos principalmente para referirnos a los siglos. El latín. La imposición del latín como lengua oficial del Imperio Romano se tradujo en la configuración por primera vez de un lenguaje universal que sirviese de puente y elemento homogeneizador entre culturas de diferentes signos lingüísticos. Hasta la actualidad, el latín sigue siendo reivindicado principalmente por la Iglesia Católica como lengua urbis et orbis, que textualmente significa para toda la ciudad y para todo el mundo. De la expansión del latín derivan, con mayor o menor incidencia, las llamadas lenguas románticas como el castellano, el francés, el italiano, el rumano, entre muchas otras que imperan sobre todo en el occidente. Derecho romano. Dentro de la vigencia general del legado de Roma sobresalen algunos elementos particulares, como en el caso del derecho romano, cuyos símbolos arquitectónicos y principios jurídicos están presentes en todos los edificios vinculados con el ejercicio de la justicia, como tribunales, juzgados, etc. Los juristas coinciden en denominar como derecho romano al conjunto de normas y razonamientos jurídicos creados por los romanos desde la fundación de Roma en el año 753 a.C. hasta la obra codificadora llevada a cabo por el emperador Justiniano en el año 476 después de Cristo, y que los hombres del Renacimiento bautizaron como el Corpus Juris Civilis, política. La idea de la República y sus instituciones como el Senado y las asambleas instituidas por los romanos formaron la base de la organización política de la mayoría de los estados en el mundo actual. Arquitectura y urbanismo. En la arquitectura los romanos construyeron templos, anfiteatros, puentes, arcos de triunfo, acueductos y varios monumentos, muchos de los cuales se conservan hasta nuestros días. Varias de las técnicas arquitectónicas y de ingeniería civil desarrolladas por ellos fueron utilizadas por las siguientes sociedades, muchas de las cuales aún están presentes hoy en día en edificios, casas, iglesias, etc. Artes. La escultura y la pintura romana, cuya principal característica es el realismo, han inspirado diversas escuelas y corrientes artísticas posteriores, como el Renacimiento. Muchas obras romanas aún existen hoy expuestas en museos. Con esto hemos terminado esta noche nuestra clase y espero que estén haciendo sus tareas. También espero que se suscriban a mi canal para que de esa manera todos puedan participar y ver un poquito también todo lo que nosotros hacemos, los docentes de la facultad, para llegar a ustedes. Y esperemos que dentro de poco podamos tener nuestras clases presenciales. Que pasen una buena noche.